Es un gusto saludarles nuevamente en este programa de entrevistas, de análisis, de opiniones. Y hoy vamos a conversar con un amigo que ya ha estado con nosotros analizando algunos problemas nacionales, políticos. Se trata de nuestro amigo, el abogado Luis Fernando de Paz, quien, por cierto, reside en Jutiapa, es paisano, porque yo soy de Santa Catarina Mita, Jutiapa. Y bienvenido nuevamente al programa, Fernando. Gracias, Byron. Muy agradecido. Esta vez nosotros queremos conversar. Hay muchos temas que conversar, porque esta semana está muy rica en acontecimientos que han pasado, que están pasando. Y creo que amerita que analicemos un poco estos temas. Lo que probablemente se ha movido un poco más es el escenario internacional, porque nosotros hemos observado, en primer lugar, un proceso electoral en Europa para el Parlamento Europeo. Y ahí lo más, digamos, importante que ha acontecido ha sido el triunfo de las derechas. Digamos, triunfo de derechas, de extremas derechas. Y esto tiene un gran impacto, aunque probablemente no lo veamos ahora, pero en la política internacional va a tener un gran impacto. ¿Cómo es este resultado electoral en Europa, sobre todo en algunos países que son tan estratégicos, digamos, en el movimiento político europeo, como por ejemplo las elecciones en España, en Francia, en Alemania? Claro que son países muy importantes en este escenario. ¿Cómo ves el resultado de las elecciones europeas? Creo que se ha hipertrofiado el movimiento del péndulo hacia la derecha en Europa. Europa es un sector que políticamente siempre oscila entre izquierda y derecha. Viene de triunfos de la izquierda masivos en periodos anteriores y ahora el péndulo nuevamente oscila a la derecha. Eso en democracias como las europeas es normal. Y no fue tampoco un triunfo aplastante. Fue nada más un reacomodo de fuerzas en el que se le dio una mayoría decisiva a la derecha o decisoria a la derecha en el Parlamento Europeo. De hecho, veamos quiénes son los países que optaron en estas elecciones hacia la derecha. Fue España, que tiene siempre una pugna parlamentaria interna bastante interesante, álgida, entre el Partido Popular y el PSOE, el Partido Socialista, entre las izquierdas y las derechas. Son debates muy animados de una gran altura, y esto lo llevaron ahora en cuanto al área ya más del continente europeo. España votó a favor. Los otros países fueron siete en total, con España incluida: Croacia, Grecia, Bulgaria. Son países que no tienen una representatividad o una imagen tan fuerte hacia lo exterior, los que se decantaron por la derecha. Por eso es que digo que es hipertrofiado, ¿no? Ahora, lo que sí es interesante es que podamos ver que las decisiones de la comunidad internacional en cuanto a Europa se refiere en políticas hacia Hispanoamérica y hacia Latinoamérica podrían variar un poco en cuanto a apoyos para temas de agenda global, ¿no? En cuestiones de ideología de género, en cuestiones convencionales, en ese tipo de cosas podría variar un poco, porque ahora las decisiones se tomarían
en el Parlamento Europeo por decisión mayoritaria. Sí, en el caso de Guatemala ha tenido, digamos, una posición en favor de la democracia, la Unión Europea. Sobre todo en el último proceso electoral donde Bernardo Arévalo fue apoyado por la Unión Europea y por Estados Unidos para que tomara posesión. Sin este apoyo creo que hubiera triunfado los sectores golpistas y no hubiera tomado posesión Bernardo Arévalo. Pero no fueron países como Croacia los que... No fueron países como Grecia, sí. Fueron países como Noruega, Suecia, que siempre siguen decantados hacia la izquierda. Sí. Ahora, a lo interno de Europa sí tiene mucho impacto. Por ejemplo, en Francia, bueno, hay cierta situación también que es muy interesante. Por ejemplo, cómo se han desperfilado esas posiciones políticas tradicionales de izquierda y derecha. Yo ahorita no me atrevería a hacer un análisis muy puntual, pero por ejemplo, en España ha gobernado en los últimos años el Partido Socialista Obrero Español. Pedro Sánchez, su presidente. Pero la política de España, por ejemplo, hacia la guerra entre Rusia y Ucrania, ha sido totalmente plegada a la OTAN, ¿verdad? En cuanto a la política exterior, España, igual que Francia. Macron ha manejado una fobia antirrusa, pero que uno podría situar en la extrema derecha. Claro. ¿Verdad? De Alemania, pues ya no digamos, pero ya digamos Europa, frente a la posición digamos, se ha desperfilado mucho estas ideologías. ¿Hasta qué punto Macron o Pedro en España representan lo que dicen representar? Porque ahora se habla, por ejemplo, de una figura, progresismo, ¿verdad? Pero ese progresismo, ¿es izquierda o es derecha? Yo la veo como derecha. Sí, lo que has dicho tienes absolutamente toda la razón. El problema de los que ven desde la óptica guatemalteca el triunfo relativo de la derecha en el Parlamento Europeo es porque lo ven con ojos de derecha guatemalteca, que es una derecha retrógrada, al igual que los de la izquierda, ¿no? Eso no lo podemos negar. Entonces todo lo miran en modo guerra fría aún. Y créanme que las discusiones ideológicas en Europa están bastante alejadas de eso. Sí. Lo que has dicho, la posición de Macron, que acá no le encontramos un sentido, sí. O no se le encuentra un sentido, que es un gobierno de izquierda plegado a la ideología de género, al progresismo, pero por otro lado es un acérrimo contendiente de Putin y es alguien que está apoyando a Croacia en su lucha contra Rusia, ¿no? Eso sale del radar conceptual de los analistas ideológicos acá en Guatemala. Algunos lo sitúan en la lucha entre dos grandes tendencias a nivel global, los nacionalistas y globalistas. Por ejemplo, algunos ven a estos triunfantes, digamos, de las últimas elecciones como nacionalistas. Y en ese sentido, los ven como más inclinados a no estar tanto contra Rusia, es decir, a no tener tanta fobia contra Rusia. Es que ese es precisamente el tema. Ellos, ¿cómo se mira a Europa todo? Es una lucha entre progresismo, entre globalismo y nacionalismos. Aquellos estados que desean conservar sus principios, sus valores, sus territorios, sus ciudadanías, sus costumbres, y por el otro lado, los que quieren hacer una reconceptualización mundial, ¿no? Y esa reconceptualización y ese reordenamiento mundial
pasa precisamente por violentar, por anular toda esa conceptualización nacionalista que nosotros tenemos y que ellos tienen también, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que Biden representa el globalismo y Trump el nacionalismo, ¿verdad? Podríamos hacerlo así y es relativo, ¿no? Sus políticas a eso se inclinan y por eso es que los sectores conservadores en Guatemala están muy esperanzados que Trump gane, porque así las políticas globalistas y progresistas pues se detendrían hacia estas latitudes y por eso les entusiasma tanto el triunfo de esta facción de derecha en la Unión Europea. Digamos que es un nacionalismo, pero de derecha. Un nacionalismo de derecha, ¿verdad? Exactamente. Sí. Sí. Pues, bueno, ha pasado eso en Europa y se desprende de eso que pueda eventualmente tener algún traspié en la política de Estados Unidos hacia Europa que repercuta, que incida en la guerra contra Rusia, ¿verdad? Porque no cabe duda que Estados Unidos y la OTAN ahora, junto con Europa, impulsan esa guerra contra Rusia, pero es muy probable que los nuevos partidos ganadores en el Parlamento se inclinen por frenar relativamente, digamos, esa agresividad, esa rusofobia que existe hoy a nivel global contra Rusia, por supuesto, utilizando la guerra de Ucrania. Pero también aquí en América Latina se dio un triunfo, tal vez, que nos favorece un poco más, que es el triunfo de Claudia Sheinbaum en México, que prácticamente nos lleva a un gobierno, al segundo gobierno de Morena, ¿verdad? Que el periodo de gobierno en México son 6 años, serían 12 años, lo que significa más transformaciones en México. Y es así, estructurales, porque ahora como que le van a entrar al tema de la justicia, un tema que en Guatemala quedó pendiente desde el año 96, que se firmaron los acuerdos de paz, no se tocó el sistema de justicia y por eso es que el sistema de justicia está tan mal en nuestro país y tan cuestionado, por cierto. Sí, una de cal y una de arena. Se alegran los sectores conservadores acá en Guatemala por el triunfo de la derecha en Europa y sin embargo tienen un triunfo de lo que ellos llaman izquierda o progresismo en México, con nuestro hermano mayor hacia el norte, y que eso sí repercute de manera directa acá, no tan difuminada como los triunfos europeos, en uno u otro sentido. Es increíble el triunfo de Morena. En 12 años se pueden hacer cambios estructurales en un país y Morena y México van hacia esos cambios. Había una frase del presidente mal recordado Carlos Salinas de Gortari y decía: la puerta de los pinos se abren desde dentro. Eso significaba que en México el presidente siguiente lo ponía el presidente que se iba, por medio del aparato estructural del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en México. Y veamos cuál fue la dominación, el dominio que ejerció el PRI durante todo el siglo XX en la política mexicana. 70 años. ¿Verdad? Fueron 70 años, más de 70 años. Fue increíble, ¿no? Todo, y romper esa estructura por parte de un partido y de un liderazgo como Manuel López Obrador fue lo mejor que le pudo pasar a México. Ahora, lo que no se contaba era con el triunfo y de esa manera, con un 60% en las urnas de la presidenta electa
actual, Claudia, ¿cuál me dijiste que es el apellido? Sheinbaum. Sheinbaum. Se me complica siempre la pronunciación. Es un poco difícil. A mí me costó que se me quedara. Que te quedara, yo voy a hacer el esfuerzo. Una mujer brillante, académica. Sí. Pero no solo es académica. Ella es obra de Andrés Manuel López Obrador. Él la talló políticamente y la hizo presidente. O la preparó, mejor dicho, para la presidencia. Alcaldesa, digamos. Sí, claro. De México. Claro. Él vio el potencial en ella y la tomó y la talló hasta dejarla en las condiciones en que pudiese sucederlo. Y el triunfo de ella fue impactante. Eso quiere decir que de cada 100 mexicanos que votaron, 60 votaron por ella. Sí. Es un triunfo apabullante, ¿verdad? No, incuestionable, Sí. incuestionable, ¿no? Pero, Y algunos ya salen con la narrativa del fraude también. Sí, claro. A mí me gusta mucho el sistema político mexicano porque primero no hay reelección. Bueno, aquí tampoco tenemos reelección. En México no hay reelección. Ellos dicen, hay una frase que es una consigna histórica de México contra la reelección. Y luego que no hay vicepresidente. En México no tienen vicepresidente. Y tampoco tienen segunda vuelta. Yo siempre he estado en contra de la segunda vuelta. Creo que es lo más absurdo que se han inventado. Porque el que gana, gana. Punto y se acabó, ¿verdad? Donde sí creo yo que debe haber segunda vuelta es en las alcaldías, ¿verdad? Porque el reeleccionismo de los alcaldes también se vuelve insoportable en muchos municipios. Pero en fin, la elección de Claudia Sheinbaum en México es un gran triunfo, pues es un triunfo bastante espectacular. Van a tener un dominio casi total para tomar decisiones. Sí. En el Congreso, en el Senado. Congreso fue el triunfo también. Sí, y los sectores conservadores, no creas, también están bravos. Ah, por supuesto. Yo leí un tuit de Ricardo Salinas, donde decía que era una mierda, decía. Así decía el tuit. Porque esa fue su reacción. Y salió una foto donde supuestamente Fox desde el avión está diciendo adiós México. Sí. Qué bueno, le dicen muchos. Hasta muchos se tardó. Pero no les queda decir, se quedaron callados, claro. Hablaron de fraude, pero lo divertido fue que cuando pidieron un recuento de votos, se hizo el recuento de votos y sacó más de 2 millones de votos más Claudia Sheinbaum en el nuevo recuento que se hizo. Lo que pasó aquí también, en algunos lugares sacó más votos cuando se hicieron algunos recuentos de los que se estaba diciendo que había sacado menos, hasta más sacaron, ¿no? Sí. Hay que ver pues el impacto que tiene, bueno, en México, pues no cabe duda que para el pueblo de México es un gran logro que Morena siga gobernando, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue un gobierno muy exitoso. Claro. Dejó obra material. Y es que solo los ciegos no lo ven o no lo quieren ver. Lo acusaron de cualquier tipo de barrabasada y no era cierto. No era cierto. Aquí en Guatemala uno se pregunta cuándo un gobierno va a dejar algo trascendente. Te voy a hacer esta reflexión. La mejor obra que tuvo Guatemala durante el siglo XX y hasta hoy, entrado bien ya el siglo XXI, que vamos a las puertas de la tercera década del siglo XXI, fue la obra física de la Revolución de Octubre de 1944. Sí. Después de ello, la mejor obra física la tuvieron las dictaduras militares. Sí, eso es incuestionable. Ahora te pregunto, decime una tan sola obra representativa desde 1986 al 2023 o 2024 de los gobiernos de la segunda era democrática que pueda erigirse como epítome de la transformación, de la modernidad y del desarrollo de Guatemala.
Bueno, mira, aquí no hay que hablar de modernidad ni de desarrollo, porque no ha habido, sencillamente. No hay. Digamos, por ejemplo, a nivel capitalino, el anillo periférico lo hizo Manuel Colón Argueta hace 60 años. Claro. Y solo la mitad le alcanzó a hacer la Sí, mitad. no lo concluyó la administración de Arzú y de Quiñones, que llevan como 50 años ya en el poder. La obra que hizo Manuel Colón Argueta en el alcantarillado de la ciudad capital es una obra magna. Sí, claro. Jamás ha colapsado. Si ha colapsado es por cuestiones no estructurales, no propias de la perfectibilidad del proyecto, sino por cuestiones naturales. Sí. Deslaves o cuestiones así. Pero esa obra que no se ve, aún ahora, imagínense, desde 1970, 74 al 2024, ¿cuántos años son? 70 años, ¿no? Sí. 70 años. Funciona a la perfección. Sí. Solo necesita mantenimiento. La obra de alcantarillado que hizo Manuel Colón Argueta, el alcalde, fue impresionante. Sí, la municipalidad de Guatemala, arzuista y de Quiñones, pues no han pasado de hacer pasos a desnivel. Y se inventaron los carriles reversibles que no sirven en absoluta. Bueno, pasos a desnivel. Sí, son un paliativo, pues, pero no resuelven el problema. Pasos a desnivel que, disculpa, lo único que hacen es que bajan el tránsito vehicular un poco, unos metros hacia abajo, y el congestionamiento lo bajan. Claro. Los pasos a desnivel son infuncionales. Sí. Yo recuerdo que hablaba de las obras militares, del tiempo de los militares. Jurumarignala. El puente del incienso. De tal envergadura no se ha hecho otro puente en Guatemala. No. ¿Verdad? Por cierto, dice que el puente del incienso costó 4 millones de quetzales. Claro. ¿Verdad? Y ahora este puente que botó el trailero acá. Sí, en el puente. Que por cierto hay detrás de eso una negociación oscura, exactamente, fraudulenta, con la empresa que quiere hacer la municipalidad de Guatemala con una empresa para construir un supuesto sendero verde. Sí. Es una obra absurda, con tal de que esta empresa reconstruya ese puente que tiene un costo como de unos 20 millones de quetzales. Pero son de aquellas cosas que se están haciendo, que son, pues, que no tienen mayor trascendencia, que son fraudulentas, que no constituyen obras de trascendencia realmente. Yo te voy a decir una obra que marca perfectamente la mediocridad de esta segunda época democrática de 1986 al 2023-2024 en cuanto a construcción de infraestructura. El libramiento de Jimmy Morales, sí, del ministro Benito, sí. Eso pinta perfectamente la mediocridad de esta segunda época en cuanto a dejar una impronta de desarrollo urbanístico y nacional en Guatemala. Sí, esas son de las cosas que, bueno, en México el gobierno de López Obrador deja un nuevo aeropuerto internacional, deja el famoso Tren Maya y casi deja terminado esa carretera interoceánica que va a estar aquí cerca de nosotros. Hay cosas sencillas que son simbólicas, que no son físicas, pero que representan mucho y que abonan hacia la autoestima nacional y hacia la identidad nacional. Claro. Hay que renombrar ciertos lugares y los presidentes deben de propugnar por eso, para poder honrar a los guatemaltecos a figuras insignes, porque eso da identidad nacional. Claro. El alcalde, por ejemplo, podría renombrar muchos lugares acá para poderle dar esa imagen nueva a la ciudad y a los guatemaltecos. El presidente igual. El Aeropuerto Internacional La Aurora, ¿por qué se llama así? Porque está colocado en la Finca La Aurora, lo que antes era la Finca La Aurora. Pero creo que es momento de renombrar ese aeropuerto con el nombre de un guatemalteco ilustre,
en las artes, en el deportes, en las letras, en la música, en la política. Claro. Sí, un aeropuerto que, por cierto... ¿Cómo se llama uno de los aeropuertos de la Ciudad de México? Aeropuerto Benito Juárez. Benito Juárez. Sí, en México valoran mucho la historia. Una vez comenté yo que las calles y las avenidas en México tienen nombres de personajes históricos. Claro. ¿Verdad? Y por lo general de gente muy honorable, gente trascendente, muy importante, que le ha dado realce pues a México. Sí. Pero aquí en Guatemala, algunos pasos a nivel tienen el nombre de dictadores. Sí, aunque sí, se cuestionó eso del alcalde Álvaro Arzú. Se podrá estar de acuerdo, se podrá estar en desacuerdo. Pero él al menos tuvo la iniciativa de hacerlo según sus propios principios, pues sí, convicciones pues ideológicas, sí, etcétera, etcétera. Pero vemos otros alcaldes u otras en las distintas municipios del país y las presidencias que no propugnan por eso. Y es que la construcción de la identidad nacional es tan importante. Pues. Sí. Bueno, vamos a pasar a un receso en un momento. Recuerden que Seguros Mario Rondman es una empresa experta en seguros con las mejores opciones del mercado de seguros y fianzas. Usted puede informarse al teléfono 2238-7300. Volvemos en un momento. Hablamos en el segmento anterior con nuestro amigo Fernando de Paz, nuestro invitado del programa de hoy, de algunos acontecimientos internacionales, las elecciones en Europa, el triunfo de Morena en México, y luego nos pasamos a abordar un poco los problemas nacionales, pero de eso se trataba, de abundar en algunos temas de importancia. Y ahora queremos tratar sobre la toma de posesión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Creo que él tomó posesión el 1 de junio pasado y pues ha sido objeto de muchos comentarios porque en primer lugar se cuestiona un poco, algunos cuestionan la reelección de Bukele porque pues consideran que hay un artículo de la Constitución de la República de El Salvador, que creo que es el artículo 88, si no me equivoco, que establece la prohibición pues, para ejercer la presidencia en su carácter de reelección. Y Bukele pues, fue autorizado por la Sala Cuarta, que en El Salvador son más modestos, aquí somos más pomposos. Le llamamos Corte de Constitucionalidad a una corte que no respeta la Constitución de la República, por cierto, en algunas de sus resoluciones. Pero Bukele pues tomó posesión. Por cierto, Fernando, fue muy... Bueno, una de las críticas que me pareció a mí curiosas, no sé cuál es tu interpretación, es el traje que usó Bukele en su toma de posesión, que es un traje similar, muy parecido, casi idéntico al traje que usó Simón Bolívar. También esto ha sido objeto ha sido de polémica en El Salvador. ¿Por qué? Y algunos dicen, bueno, es que Bukele en cierto modo es un libertador, porque nos liberó de las maras, dicen, ¿verdad? Pero bueno, es uno de los tantos comentarios que se han hecho sobre Bukele. ¿Qué opinas de Bukele? Miren, principiemos por lo del traje. Hay mucha ficción alrededor por las antipatías, las simpatías y muchos con la epidermis bastante sensible. El traje que utilizó el presidente Bukele, en primer lugar, no tiene nada que ver con los trajes de principios del 1800, decimonónicos, militares,
de los próceres libertarios de Hispanoamérica, como Simón Bolívar, como José de San Martín, como Antonio José de Sucre, y que los vemos en las láminas de Piedrasanta y ahora en internet, que utilizaban, ¿no?, esos trajes de gala con bordados de oro, cuellos altos, mangas anchas. No, el traje que utilizó el presidente Bukele es un homenaje a su descendencia libanesa. Por eso los arabescos bordados en las mangas y en el cuello alto. Y es una chaqueta que utilizan los libaneses en las ceremonias de casamiento. Entonces, es como un homenaje, en primer lugar, a su descendencia libanesa, específicamente a su padre, que es libanés, y también una simbología de me caso con El Salvador. Sí se puede interpretar, no es tan alambicado, ni tan exagerado, ni tan dramático como lo ven. Se olvidan que el presidente Nayib Bukele tiene sangre libanesa y él está orgulloso de su descendencia. Es un homenaje a su padre, ya fallecido, y a sus antepasados. ¿Cómo has visto el gobierno de Bukele, el primer gobierno de Bukele? ¿Cómo se puede calificar? Yo creo que el gobierno del presidente Nayib Bukele en su conjunto es sobresaliente. Yo tengo un refrán: ante el exceso de derecho se impone el derecho del poder. ¿Qué significa esto? Hay una ola del progresismo que venimos hablando a raíz de las pláticas del triunfo de la derecha en la Unión Europea. Y esto tiene como consecuencia la convencionalidad, que es un concepto jurídico constitucional o de derecho internacional constitucional, en el cual todas las decisiones de los tribunales internacionales, todos los fallos, todas las sentencias en materia de derechos humanos son de aplicación obligatoria para aquellos países que se adhirieron al Pacto de San José o la Convención Interamericana de Derechos Humanos y demás pactos de derechos humanos. Eso ha permitido una permeabilidad en el ordenamiento jurídico de los países americanos. Y eso ha ocasionado transformaciones radicales, porque estas sentencias son de aplicación obligatoria. Entonces, así vemos que las políticas de derechos de la mujer o aún de ideología de género son consecuencias de esto. También esto aboga por el respeto absoluto de los derechos humanos. Colocan acá al ser humano como epicentro de todo el sistema jurídico, político, social y cultural. Pero nos topamos con un país como El Salvador, el más pequeño del istmo centroamericano, probablemente de América también, en el que un grupo ya de terrorismo de Estado, porque en eso se convirtieron las maras, le había arrebatado al gobierno territorio, capacidad de cobrar impuestos, autoridad y poder de castigo. Y lo había bañado en sangre. El Salvador estaba fracturado. No existía autoridad. Existía caos y delincuencia. Y además de eso existía una corrupción campeante de los gobiernos de Arena y del FMLN. Y parece que estos gobiernos habían llegado hasta pactar, hasta hacer pactos con las pandillas. Y era de tal grado, de tal cinismo inaceptable,
que hay grabaciones donde aparecen los líderes políticos de El Salvador sentados en una mesa de negociación con los líderes de las pandillas en El Salvador. Casi cogobernar. Eso es cogobernar. Entonces llega Nayib Bukele con nuevas ideas, su partido político, y recupera El Salvador. Pero es que él se dio cuenta, él entendió que El Salvador no lo podía recuperar, no podía recuperar la capacidad de cobrar tributos, la autoridad, la capacidad de castigar y el territorio, no lo podía recuperar si era con la legalidad corrompida que el mismo sistema había hecho. Claro. Y tuvo que romperla. Así, sin eufemismos. Para aquellos que dicen que violentó la Constitución, que violentó los derechos humanos, sí. Él tuvo que dejar a un lado, hacer a un lado, al menos momentáneamente, durante estos dos periodos. Este segundo periodo principalmente, el primer periodo no tenía mayoría en el Congreso, pero en el primer periodo empezó a gestarse ese nuevo modelo de gobierno y a dar los primeros pasos para poder tener todo lo necesario política y jurídicamente para cambiar esa estructura. Entonces tuvo que hacer a un lado. Ya cuando tuvo toda la mayoría aplastante en el Congreso, y que eso es democracia. Democracia no es lo que deciden un grupo de jueces en los tribunales, no, democracia es lo que decide el pueblo, sea en las urnas o en las calles. Y en las urnas decidió darle el poder a Nayib Bukele 2 periodos y le dio también la autoridad al Congreso para que el presidente pudiera hacer los cambios sin necesidad de consultar a la oposición. El pueblo se decantó en un 80% aproximadamente para que en el Congreso el presidente Nayib Bukele tuviese toda la mayoría necesaria absoluta para hacer los cambios que necesitan. Y esos cambios incluían todo el sistema del ordenamiento jurídico, incluida la Constitución. Sí. En Guatemala tenemos algunas señales un poco peligrosas, un poco delicadas. Las maras siguen existiendo, ¿verdad? Y, por ejemplo, últimamente se hizo famoso el tal Barrio 18, ¿verdad? Que fue objeto de mucho análisis y quien lo describió muy en detalle fue Juan Francisco Solórzano Fopa. Él hizo una descripción de cómo es que prácticamente desde la cárcel dirige un individuo el Barrio 18. Probablemente no a extremos de Salvador, como El Salvador, que ya controlaban el territorio, tenían una autoridad casi reconocida por el Estado. Aquí me llama la atención a mí muchas fotos que circulan, sobre todo el día de hoy, con un operativo que hizo el Ministerio Público, donde los vehículos del Ministerio Público van sin placas de circulación. Eso solo lo mirábamos nosotros en tiempos de Germán Chupina Barahona y en tiempos de Donaldo Álvarez Ruiz. Los vehículos sin placas de circulación asesinando gente abiertamente. Aquí pues hay algunas cosas que tienen que verse desde la perspectiva de la autoridad del Estado, de cómo actúa el Estado frente al crimen organizado y de cómo la justicia también tiene que operar de acuerdo con las leyes y de acuerdo con... Pero en El Salvador muchas de estas cosas, no sé, a veces da la impresión que fueron tan fáciles para Bukele. Como a mí incluso me pareció muchas veces una cosa increíble de cómo un jefe de Estado haya podido desbaratar ese ejército, porque era un ejército. Estábamos hablando en el intermedio de que un presidente no llega sabiendo cómo gobernar. Lo dijimos, lo hablamos, te recuerdas, ¿no?
pero aquel que pretenda dirigir un país debe de tener claro cómo se debe de gobernar. Prepararse para gobernar. La experiencia se adquiere en el cargo, por supuesto, sí, pero antes se debe de tener los principios, el conocimiento, las ideas claras de qué es lo que tenemos que ir a hacer. Eso es ser un hombre de Estado. Y el presidente Nayib Bukele ha demostrado que es un hombre de Estado, demostró que era un hombre de Estado y ahora está demostrando que se convirtió en un estadista completo, sí, en el ejercicio del poder del Estado. Sí, pero tuvo que desbaratar las estructuras que permitían. Por supuesto, pero eso no se puede hacer sin tener autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno llega a un puesto de mando, uno se da cuenta que el puesto no te da autoridad. El puesto lo que te da es la capacidad de dar órdenes. Pero eso no es autoridad. La autoridad te la da el don de mando. La impronta, la personalidad que le imprimas al cargo en la ejecución de ese don de mando y de esa capacidad que te da de dar órdenes, de dar las mejores órdenes. Y el presidente Nayib Bukele estaba muy claro que él necesitaba tener de su lado la legalidad, pero para tener de su lado la legalidad tenía que romper la legalidad anterior. Aquí ha habido gobiernos que han concentrado el poder, por ejemplo, Yamatei. Pero para lo malo. Exacto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Para lo malo. Para lo malo. Porque él concentró todo el poder del sistema judicial, el Ministerio Público, el poder legislativo, el poder del Ejecutivo. Ahora imaginémonos. Para hacer lo malo. Ahora imaginémonos que Alejandro Yamatei hubiera utilizado todo ese poder que llegó a concentrar más poder, inclusive, lo hemos hablado, que las dictaduras militares de los años 70 del siglo XX. Él llegó a tener el control de todas las instituciones. Y de todas las instituciones, no solo del organismo ejecutivo, sino del organismo legislativo y del organismo judicial. Y además de ello, de las otras instituciones alternas como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, absolutamente todo lo cooptó y lo capturó todo. Pero solo lo hizo para desbaratar más la estructura del Estado. O sea, llegó a cooptar el Estado para desestructurar el Estado. Sí, para hacerlo malo, pues porque para hacerlo malo. No lo usó para el desarrollo del país ni para... En lo absoluto, ¿no? El manejo de pandemia fue algo atroz, algo criminal. Y lo que no se entiende es venido de un médico, que era además presidente. Sí, aunque nunca ejerció la medicina, según dicen. No, pero tenía los principios del médico. Sí, claro. Hizo el juramento hipocrático. Sí, hizo carrera. Hizo carrera, ¿no? Hizo negocio con la medicina, ¿no? Sí. Pero el presidente Nayib Bukele, en contrario, no. Él tuvo y tiene bien claro cuál es la cita que tiene él con la historia. Y ese es un requisito esencial para un hombre de Estado. Ahora, probablemente haya otras razones, otros factores de fondo. Yo veo a veces que el empresariado salvadoreño no es el mismo empresariado guatemalteco en cuanto a su pensamiento y la modernización de su pensamiento, de su mentalidad. En algún momento se decía que el empresariado o la oligarquía salvadoreña era más rancia, era más conservadora y era más radical que la oligarquía guatemalteca. Y probablemente sí, pero ahora no, ahora es al revés. Yo creo que ellos evolucionaron. Ellos evolucionaron. Permitieron claro un gobierno del FMLN, dos periodos. Sí. ¿Verdad? Y han permitido también que todo esto de Bukele funcione. Claro. ¿Verdad? Pero cuando uno piensa en
oligarquía guatemalteca uno la ve muy tradicional, muy mercantilista, no muy interesada en que el país avance, se modernice, se democratice, porque al final la democracia no es comunismo, no es socialismo. Sin embargo, en Guatemala como que todavía se entiende la democracia como una forma de hacer socialismo o comunismo. Claro, aquí en Guatemala, si al pobre se le ocurre decir tengo hambre, le dicen comunista. Sí. No, pero volviendo al presidente Bukele, en la toma de posesión hay algo muy interesante hablando de las economías, y es que él dice, ahora vamos por la transformación económica. Él tiene bien claro. Sí, porque además, ya recuperé claro, políticamente al país. Políticamente recuperarlo quiere decir que los rescató de las garras de las mafias del FMLN y de Arena. Y de las maras. Ya lo rescató de la violencia y de las garras, lo sustrajo. Y acabó con ellas. Ya recuperó la capacidad de cobrar el tributo y ya recuperó la capacidad y la autoridad de ejercer castigo contra aquellos que van en contra de los intereses de la nación y del gobierno. Pero él está muy claro que ahora falta también la economía, porque muchos de sus detractores decían, no, es que la economía en El Salvador está mal, y muy probablemente, pero durante estos 2 gobiernos el presidente se dedicó a lo que dijimos, no podía dedicarse, no puedes cuando estás haciendo una guerra abrirte muchos frentes. Ahora que ya ganó en estos frentes, esta parte de la batalla, ahora se concentra en lo económico. Y seguramente lo va a lograr. Y es el reto que tiene ahora Bukele. La economía de El Salvador no anda muy bien. Y es que el problema fue la dolarización que hicieron los gobiernos de Arena. Sí. Bueno, lo más inhumano que puede haber para un país subdesarrollado es la dolarización de su economía. Sí. A ver si no viene Bukele con la desdolarización. No creo que eso sea muy conveniente. Los mismos economistas dicen, el presidente Rafael Correa decía, ¿por qué, hacia esa misma pregunta que le hicieron en una entrevista, por qué usted, si sabe que la dolarización fue mala para el Ecuador, por qué no volvió al Ecuador en sus 2 gobiernos al sucre, que era la moneda de Ecuador? Y él explicaba, es que las decisiones económicas se toman fáciles, al igual que las decisiones políticas, pero revertirlas no es fácil. Sí. Si yo hubiera desdolarizado la economía en el Ecuador, quiebro el Ecuador. Sí. Ahora parece que Bukele está por firmar un tratado de asistencia económica y de cooperación con China. El Salvador ya tiene relaciones con China y parece ser que en estos días van a firmar un tratado muy amplio que también va a servir para potenciar la economía de El Salvador. Yo solo muy pocas veces he visto una política exterior tan efectiva, tan audaz en estos tiempos en nuestros países como la que tiene El Salvador. Política exterior que la dirige el presidente Bukele. Claro. Como debe de ser, como dice la Constitución, igual que acá. Por cierto, ¿no crees que el presidente Arevalo debía haber ido a la toma de posesión de Bukele? Desconozco si hubo invitación o no, te soy sincero. No sé si hubo invitación ahí. No sé cuál es la relación entre el presidente Arevalo con el presidente Nayib Bukele. Desconozco eso. Sí, hubo una asistencia bastante heterogénea. Llegó Xiomara Castro de Honduras, llegó el presidente de Costa Rica, de Guatemala llegó el canciller. Pero creo que llegó hasta el rey de Brunei. Sí, también llegó el presidente de Argentina, el loco de Milei. Y te diste cuenta cómo es de disruptivo y cómo es impredecible con Bukele. Lo que sacaron fue convenientemente la plática que sostuvieron, la conversación frente a frente en los salones de Casa Presidencial de San Salvador, muy amena. Pero lo que otros no se dieron cuenta fue el discurso de Bukele cuando dijo, no se dejen engañar
por los falsos que dicen que el gobierno no debe de meterse en los asuntos de la empresa o de la economía. Sí. Es todo lo contrario. Y ese fue un golpe directo a Milei que está desbaratando toda la economía argentina, ¿no? Sí. Es alguien muy disruptivo el presidente Nayib Bukele, muy impredecible para los que no saben llevar su lectura. No así para los que saben que cada paso, cada palabra de él está bien medida. Y busca una consecuencia y una reacción específica. Bueno, no ha tenido ningún impacto, a pesar de que somos países vecinos y que estamos apenas a 3 horas de San Salvador. No ha tenido mayor impacto político las políticas de Bukele en Guatemala. No, en No, absoluto. No. Es que esa relación no llega a tanto, pues. Esa dependencia no llega a tanto. Sí. Lo que sí es cierto es que hay algunos políticos guatemaltecos que sí se interesan mucho por poder de alguna manera aplicar la política electoral de Bukele aquí en Guatemala. Incluso hay algún partido por ahí que ya se quiere llamar Nuevas Ideas, como el partido de Bukele. Las copias baratas no funcionan. Bueno, aquí podrá haber un partido de Nuevas Ideas, pero con ideas viejas. Sí, no, con viejos políticos. Y con viejos políticos. Yo creo que cada país, cada grupo de líderes guatemaltecos, viejos o nuevos o emergentes, debe de ser genuino. Los principios son los mismos. Lo que hay que copiar son los buenos actos. Claro. Bueno, pues aquí en Guatemala, realmente lo deseable es que surjan nuevas opciones políticas, que la vieja política quede atrás realmente, ¿verdad? Que esos partidos de viejo cuño, que se forman nuevos, pero con viejos. Por ejemplo, Vamos es un partido relativamente nuevo, pero con políticos de hace mucho tiempo, con mentalidades viejas. O, por ejemplo, la UNE, controlada por Sandra Torres todavía, aunque con diputados emergentes nuevos, pero ella controlando siempre o tratando de controlar el partido. Y de ahí, pues, Valdizón, que no pierde las ganas de tener un partido que postule, sino a él, a los hijos, que los hijos tienen la misma mentalidad que Valdizón. Y el partido de nuevo también, que ya está formando Pineda. Entonces, se llama Servir, creo. Servir, sí. Y es un tractorcito, sí. El símbolo, entonces, con el color celeste y blanco. Bueno, ojalá que surjan partidos verdaderamente nuevos, genuinos, de una nueva política y con nuevos políticos también. Así que muchas gracias, Luis Fernando de Paz, por haber participado nuevamente en el programa. Siempre son bienvenidos y te vamos a seguir molestando para hacer estos programas. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su atención, y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta pronto.